Antes de hacer algo por Dios, él le diría: hijito, no hagas nada por mí. Lo único que quiero eres tú. Quiero lo que tú tienes. Quiero que pongas todo lo que tienes y todo lo que eres en el altar para mí. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, nos complacemos en tener al hermano José Ramón Asensio aquí con nosotros para compartir en el Estudio Vida de Génesis. El mensaje de hoy me tiene con mucha expectación. Anticipo que el Estudio Vida de hoy será muy instructivo y de mucha ayuda para cualquiera que desea vivir por fe. Hemos visto que Abraham, Isaac y Jacob son una entidad corporativa que nos muestra un cuadro completo del llamamiento de Dios. En la experiencia de Abraham, Isaac y Jacob, vemos un cuadro claro de la experiencia completa de los llamados. Y estos somos nosotros. Con esto estamos listos para el Estudio Vida de hoy con nuestro hermano Witness Lee. Aquí veremos más a fondo la vida de Abraham. Of the history of mankind, En toda la historia de la humanidad, there has never been a book so wonderful nunca ha habido un libro tan maravilloso as the Bible. como la Biblia. As we have seen, Como ya hemos visto en el pasado, la experiencia de los que han sido llamados está compuesta de tres aspectos. El primero es el de Abraham, el segundo de Isaac y el tercero de Jacob. Con el primer aspecto, hemos visto la primera etapa, que es cuando él fue llamado. Ahora, venimos a la segunda etapa del primer aspecto de la experiencia de los que son llamados. Esto es, el vivir por fe. Usted puede decir, una vida de fe. Esto es, un vivir diario, un andar cotidiano del que ha sido llamado, quien vive no por la vista, sino por fe. Todos tenemos que darnos cuenta que toda la biografía de Abraham es una semilla. Pero no piensen que esta es una semilla de doctrina. No, esta es una semilla de nuestra historia. También tienen que saber que nuestra historia procede y crece de la historia de Abraham. En cierto sentido, usted y Abraham son uno. Nosotros, los creyentes, somos los verdaderos descendientes de Abraham y él es el Padre verdadero de todos los que han sido llamados por Dios. Así que cuando leemos la biografía de Abraham, cuando leemos su historia, tenemos que ver que es la nuestra. Muy bien. Para seguir al Señor, los pasos son, primero, ser llamado. Segundo, vivir por fe. Abraham fue llamado y vimos que su respuesta al llamado de Dios fue muy indecisa, de una manera desganada, como que lo estarían jalando por el lodo y el agua. No vimos en él una respuesta definida al llamado de Dios. Pero Abraham escuchó el llamado que Dios le hizo. ¿Es esta solo la historia de Abraham? Tienen que decir claro que no. Tienen que decir, esta es mi historia. ¿Cómo fue su experiencia? Usted tiene que decir que esta también fue su experiencia porque usted respondió a Dios en la misma manera. Ahora, déjeme preguntarle. didn't you bring a lot with you? ¿Trajo usted un Lot para que lo acompañara? Abraham brought one lot. Abraham trajo solo un Lot. Have you only brought one lot? ¿Y usted cuántos trajo? You brought a lot. Muchos Lots, ¿verdad? De todas maneras, Dios es Dios.
y Él es soberano. No importa si Abraham respondió indecisamente o no, al final, no solo fue llamado, sino que fue agarrado por Dios. Al final, salió de su tierra, salió de su parentela y de la casa de su padre. Fue llevado al monte More en Sequem. Al final, llegó al lugar que Dios le había dicho. Finalmente, él llegó a ese lugar. El lugar que Dios le prometió. Así que, ¿qué pasó? Dios se le apareció. La aparición de Dios fue un sello a la respuesta de Abraham cuando fue llamado por Dios. Dios sí obtuvo una respuesta completa a su llamamiento. I'm so glad to say this. Me alegro mucho de decir esto. I don't care how your young brothers are dragging your feet. A mí no me importa cuánto ni cómo ustedes, hermanos jóvenes, arrastren sus pies para venir. I have the full assurance Yo tengo la seguridad plena before the Lord comes back, que antes de que el Señor venga, you'll be fully caught. ustedes serán completamente capturados por Él. You have to believe this. Ustedes tienen que creer esto. We Nosotros, los colaboradores cristianos, necesitamos tener esta fe. Nunca sean vencidos, nunca sean derrotados, nunca se desanimen. Nunca digan que este hermano no tiene esperanza y aquella tampoco. Ese es el tono del enemigo. Todos tenemos que decir que hay mucha esperanza en ese joven. Y a esa hermana también tiene mucha esperanza. Mucha, pero mucha esperanza. Solo espérense un poquito y verán que todos llegarán al monte More. Muy bien. En esta porción vemos que el llamamiento de Abraham está estrechamente relacionado con el hecho de que Dios se le apareció a Abraham. ¿Qué significa que la aparición de Dios a Abraham en More selló la respuesta de Abraham al llamado de Dios? Todo creyente genuino ha experimentado el llamamiento de Dios. Dios le ha llamado. Todo el que ha nacido de Dios, que ha recibido a Cristo y que ha respondido al amor de Dios, ha sido llamado. Pero vimos que Abraham respondió al llamamiento de Dios de manera indecisa. Puedo testificar que mi experiencia es muy parecida a la de Abraham. Dios me llamó a la edad de 32 años. Aunque me di cuenta que Dios me había llamado, no sabía qué debía hacer. Dios nunca le dio a Abraham un mapa explicando cómo llegar a su destino, ni a mí tampoco me dio instrucciones cómo llegar. El mapa de Abraham era una persona viviente, el Dios viviente. Durante su viaje tenía que acudir continuamente a Dios. No podía detenerse en ningún lugar que a él le gustara. Él siguió a Dios de esta manera hasta llegar a More, donde Dios se le apareció. Según nuestra experiencia neotestamentaria, la aparición de Dios no es algo externo, así como ver una visión en el cielo o ver algo físico, sino que la aparición de Dios nos confirma que Él nos está guiando. Internamente tenemos la sensación que el Señor está con nosotros. Esto sella el hecho que hemos sido llamados. Y esto nos fortalece a caminar por fe. Así como le sucedió a Abraham, la aparición de Dios a Abraham en More fue la fuerza que le capacitó para vivir por la fe. Amén. Atesoramos mucho estas apariciones. Es más, aún más que cualquier milagro. Volvamos al mensaje. at More, three things are very significant. En More, tres cosas tienen mucho significado. Número 1, Dios apareció. Dios apareció. Y número 2, hubo también un juramento. Y número 3, Abraham edificó un altar. Ahora, ¿qué cosa es el sello de los que han sido llamados? El sello es la reaparición de Dios. Que el Señor venga de nuevo a nosotros es el sello de nuestra respuesta
al llamado de Dios. Esta reaparición es la fuerza para que Abraham pudiera vivir por fe. Al leer Génesis, verá que el deseo de vivir de la gente en la época de Abraham era edificar una ciudad muy fuerte, con una torre muy alta. Edificaron la ciudad para protegerse y la torre alta para hacerse un nombre para sí mismos, para ser populares. Y todo esto fue desarrollado en la revelación acerca de Babel, cuando edificaron algo con ladrillos y no con piedras. Y ya vimos que el ladrillo hecho por el hombre fue algo al cual toda la vida se le había quitado. No era solamente para protegerse ahora, sino también hacerse una torre para darse un gran nombre. Pero ahora, este que fue llamado vivió una vida absolutamente diferente de esa manera. Después que Dios se le reapareció para darle un sello a su respuesta, inmediatamente Abraham edificó un altar para Dios. No para hacerse un nombre para sí mismo, no para ser famoso o para tener un nombre de renombre, sino para clamar el nombre del Señor. La aparición de Dios para Abraham lo era todo. La reaparición para él no solo era el sello de su respuesta al llamado de Dios, sino que también fue la fuerza que causó que él viviera de una forma diferente a los demás. Les digo, la edificación del altar fue un antitestimonio para toda la humanidad. Ahora bien, tenemos que darnos cuenta a qué hora se le apareció Dios a Abraham. Él estaba en su jornada y no tenía ninguna predilección. Y Hebreos 11 nos dice que cuando él salió, no sabía para dónde iba. Él no tenía un mapa que le explicase a dónde tenía que ir, sino que su mapa era una persona viviente. Lo único que él tenía era el Dios viviente. En su jornada, él tenía que estar mirando a Dios constantemente. Dios era su dirección. La presencia de Dios era su mapa. El mapa vivo hasta que llegó a More. Dios no siguió de largo, sino que más bien Dios se le apareció. Y este reaparecer le dio a entender a Abraham que este era el lugar donde Dios quería que estuviera. La primera aparición nunca depende de nosotros, debido a que Dios es el que inicia el llamado. Pero escuchen esto. Después de la primera aparición, cada aparición no depende de Dios, sino que cada aparición depende de nuestra condición. ¿Ven este punto? Si Abraham nunca hubiese llegado a More, Dios nunca se le hubiera aparecido de nuevo. La reaparición fue la fuerza que le dio a Abraham a fin de que él continuara con Dios. Y esta continuación con Dios constituye su vivir por fe en Dios. Hermano José Ramón, ¿podría decirnos cómo se aplica esto a nuestras vidas hoy día? Creo que Winnesley lo hizo muy claro. Abraham fue llamado a ir a una tierra desconocida y tomó un camino desconocido. Mientras viajaba, la presencia del Señor era su única guía, su único mapa. Todos los creyentes genuinos de Cristo son los hijos de Dios y tienen el Espíritu de Dios en ellos. Aunque no tenemos instrucciones indicándonos cómo debemos vivir, tenemos al Espíritu. Y cuando contactamos al Señor Jesús en nuestro espíritu al invocar su nombre,
Al orar y al abrir nuestro corazón a Él, tenemos la seguridad que estamos tomando el camino del Señor. Esta guía interna no es un mapa de papel, sino una ley interior que nos detiene y un ungir que nos anima. Así podemos andar en el camino de Dios y el Señor se nos aparecerá periódicamente para darnos el sello de su aprobación. En nuestro caminar con Él, su presencia es lo más importante. Amén. Qué precioso está el compartir de hoy. Así que sigamos con el hermano Witness Lee y la conclusión del estudio vida de hoy. Then, following this, Entonces, después de esto, he got another reappearing of God. el Señor se le volvió a reaparecer a Abraham. When? ¿Cuándo? It is recorded. Cuando él tuvo un problema con Lot. Lot le causó muchos problemas. Abraham no quería tener contiendas con Lot, así que le dio a Lot a que escogiera. Esa fue una buena lección, porque después Lot se separó de él. Cuando lo dejó solo, Dios reapareció. Vino Abraham de nuevo. Esta aparición fue debido al hecho de que Abraham no luchó por sus intereses, así que Dios se le reapareció. Y esta reaparición fortaleció la vida por fe de Abraham. Muy bien, profundicemos un poco más. Miren al mundo de hoy en día. Sin duda, el mundo de hoy es una gran cosecha de la humanidad que fue sembrada en Babel. En Babel la semilla fue sembrada, pero hoy el mundo es la gran cosecha de esa semilla. La gente edifica edificios grandes, ciudades grandes. La gente está construyendo torres muy altas para darse renombre. Miren, la situación de hoy, todo lo que construyen es para protegerse y para darse renombre. Muy bien, todos nosotros hemos sido llamados. ¿Qué debemos hacer? Les digo, tenemos que vivir por fe. Decir esto es muy fácil. Abraham ni declaró, ni predicó que él vivía por fe. Él solamente vivió por fe. ¿De qué manera vivió por fe? Bueno, primero, él edificó un altar. ¿Qué cosa es un altar? Miren, hoy en día, casi todas las palabras de la Biblia han sido o mal usadas o malentendidas o han sido dañadas por la religión. En la Biblia, el altar significa ofrecer todo lo que uno tiene, todo lo que uno es. Hay que ofrecerlo a Dios. Antes de hacer algo por Dios, Él le diría: hijito, no hagas nada por mí. Lo único que quiero eres tú. Quiero lo que tú tienes. Quiero que pongas todo lo que tienes y todo lo que eres en el altar para mí. Esta es la verdadera comunión y esta es la verdadera adoración. La adoración verdadera de los llamados es poner todo lo que uno es y todo lo que uno tiene sobre el altar. Todo. Un altar significa que no guardamos nada para nosotros. El altar significa que nuestra vida es para Dios. Significa que Dios es nuestra vida. El significado de nuestra vida es para Dios. Así que nosotros pondremos todo sobre el altar. Señor, de ahora en adelante, todo es tuyo. Todo es tuyo. Lo que puedo hacer, lo que soy, lo que tengo, lo que haré, Señor, todo es para ti. Todo es tuyo. Yo aún me acuerdo ese día en la tarde en que fui salvo. Al mismo tiempo, fui llamado. Cuando salí de ese salón de reunión, de ese edificio, cuando iba por la calle, alcé mis ojos al cielo y dije:
Dios, de ahora en adelante todo es para ti. Esa fue una consagración verdadera. Y en cierto sentido, en el sentido espiritual, fue la edificación del altar. Y yo creo que muchos de ustedes aquí en este cuarto han tenido esta clase de experiencia. Cuando la gente dice, Señor, desde hoy en adelante todo es para ti. Les digo, esa es la verdadera edificación del altar. Cuando decimos esto, todos podemos testificar, la sensación dulce que sentimos. Oh, Señor, todo es para ti. Oh, qué sensación tan dulce. Oh, la comunión tan íntima. Oh, las profundidades a las que entramos en el Señor mismo. Gloria al Señor. Esta ha sido una buena porción. Quisiera enfatizar que Abraham, en su jornada a una tierra nueva y desconocida, no tenía ningún mapa o dirección, sino que su mapa era una persona viviente. Señor Jesús, qué contraste tenemos aquí. Fíjese, el mundo construye con una gran torre, pero Abraham responde al llamado de Dios edificando un altar. ¡Qué gran contraste! ¿Qué tal, hermano, si nos comenta un poco más de esto? Me identifiqué mucho con el testimonio del hermano Lee cuando fue salvo y después se consagró diciendo, Señor, de ahora en adelante todo es para ti. Creo que este es el anhelo de todos nosotros y la experiencia de muchos radioyentes cuando le decimos al Señor, Señor Jesús, solo te quiero a ti. No hay nada más atractivo en este mundo que tú. Solo te quiero a ti. Quiero ser absolutamente para ti. Cuando oramos así, el Señor se nos aparecerá y nos fortalecerá para vivir por fe, confiando en Dios en todo. Muchísimas gracias. Hemos disfrutado mucho el estudio vida de hoy y agradecemos al Señor por sus comentarios y su presencia. Gracias por invitarme a su programa. Living Stream Ministry tiene el gusto de presentarles un libro titulado Vivir a Cristo, escrito por Witness Lee. En este corto libro de 3 capítulos, el hermano Lee abre este tema tan importante presentando los 2 pecados del hombre ante Dios. Y dice así, solo hay 2 pecados por los cuales el hombre es culpable ante Dios. Si usted no ha creído en Cristo, usted irá al lago de fuego y perecerá allí, no por causa de algún otro pecado que haya cometido, sino por no creer en el Señor Jesús. Y después cita Juan 16:9 que dice, de pecado por cuanto no creen en mí. En la actualidad, el único pecado por el cual los incrédulos son hallados culpables delante de Dios es el pecado de la incredulidad. Así es que muchos hombres buenos, aunque jamás hayan cometido ningún asesinato, ni robo o adulterio, irán al lago de fuego en la era venidera. Y tal vez allí ellos argumenten con Dios diciendo, yo no he pecado, ¿por qué entonces estoy aquí en el lago de fuego? Y Dios les responderá entonces, porque no creíste en Jesús. La gente perecerá debido a su incredulidad. Pero después de haber creído en el Señor, existe otro pecado por el cual somos culpables ante Dios. Y en este libro, Vivir a Cristo, el hermano Lee presenta que muchos hermanos y hermanas no perciben esto. ¿Y cuál es este segundo pecado? Es el pecado de no vivir a Cristo. Y el mayor pecado de los cristianos consiste en no vivir a Cristo y no vivir por Cristo. En este pequeño libro, Vivir a Cristo, el hermano nos presenta paso a paso cómo nosotros, los creyentes, podemos vivir a Cristo y eliminar este pecado que es tan común entre los cristianos, no vivir a Cristo. Señor, perdónanos por no vivirte a ti.
Así que les recomiendo que consigan este libro, Vivir a Cristo, por Witness Lee, y lo pueden conseguir en sus librerías cristianas o llamándonos a Living Stream Ministry para avisarles cómo pueden obtenerlo. El título es Vivir a Cristo, para que no sigan cometiendo el pecado de no vivir a Cristo. Así que les recomendamos este libro, Vivir a Cristo, por Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. A diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.